Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. La situación está muy tensa por todas partes. Se analice económicamente, antropológicamente, políticamente. De cualquiera de las maneras, está muy tensa. Y una de las tensiones que hay hoy en día, de las que, pues no solemos hablar demasiado, es el famoso sínodo alemán. Recuerdo a la beata Ana Catarina Emmerich hablando de ello, de que en su tierra, en Alemania, nacería una fuerte corriente cismática en el final de los últimos tiempos. Y eso es algo que está sucediendo además en vida de Benedicto XVI. ¿Cuánto tiene que estar sufriendo? Pobrecito, de verdad, de verdad. Y bueno, pues ha sucedido. Hace unos días lo publicaba Info Vaticana, en un artículo redactado por el periodista Carlos Esteban, unas declaraciones del cardenal Brandmüller, Walter Brandmüller, de 93 años ya, que califica las decisiones adoptadas por dicho sínodo, o antisínodo más bien habría que decir, porque más que católico es anticatólico, las calificaba de apostasía masiva, ¿no? Apostasía masiva. Vamos, si os parece, a leer el artículo que ha redactado, que creo que merece la pena, y os lo dejo, por cierto, en la descripción del vídeo, como siempre, y después lo comentaremos un poco brevemente. Me ha llamado mucho la atención el final del artículo, que es muy breve, pero no tiene desperdicio. Dice Carlos Esteban: Walter Brandmüller, cardenal alemán y uno de los dos supervivientes de los firmantes de los Dubia, nunca ha respondido sobre Amor y Leticia. Los cuatro cardenales, que eran Meissner, Caffarra, los dos fallecidos, Brandmüller y Burke, que todavía viven, presentaron en el año 16, en verano, primero de forma privada y después de forma pública, tras no recibir respuesta, al antipapa Francisco, unas dudas legítimas, un método escolástico, católico, de cómo aplicar, tanto pastoralmente como doctrinalmente, ciertos puntos de gran ambigüedad de esa encíclica, de Amor y Leticia, exhortación postsinodal. Pues bien, no recibieron respuesta. Y bueno, pues es sabido por la tradición viva de la Iglesia, que cuando un superior es preguntado por las Dubia, si éste no responde, pues no ha de tenerse más por superior. Porque las dubia, que significa dudas, son preguntas de una complejidad suficiente, de modo y manera que solamente puedan ser respondidas con un sí o con un no. Como decía Jesús, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Pues bien, ¿qué pasaba? Que si Bergoglio respondía sí, estaba reconociendo que Amor y Leticia era herética. Y si respondía que no, estaba reconociendo que Amor y Leticia tenía que ser redactada. Es decir, que se había equivocado. Conclusión, no respondió. Y luego sí que respondió a los obispos de Buenos Aires cuando le preguntaron sobre la aplicación. Pero bueno, si queréis hacemos un vídeo sobre este tema. Pero es importante que sepamos quién está haciendo estas declaraciones de hoy que comentamos, que es el cardenal Brandmüller, que también, por cierto, ha sido uno de los firmantes de otros documentos, ¿no? De otros documentos importantes en estos años. Pues bien, ha calificado las decisiones adoptadas por sus compatriotas en el episcopado de apostasía en masa. En declaraciones públicas recogidas por LifeSite News, el anciano cardenal alerta sobre las decisiones que se han adoptado recientemente en la Asamblea Sinodal Alemana, que ha aprobado la homosexualidad, la ordenación de mujeres y la fluidez de género, calificándolas directamente de apostasía. No sé si sabéis lo que es la apostasía. Es diferente de la herejía. La herejía es sostener una verdad errada o un error sobre alguna cuestión concreta de la fe, de forma constante, pertinaz y pese a advertencias recibidas por la legítima autoridad de la Iglesia. Esos son los herejes, los que sostienen cualquier idea errada,
¿no? Una de las herejías más famosas de la historia es el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo. Lo digo porque luego al final del artículo Carlos Esteban habla de ello, ¿no? Pero ha habido muchísimas herejías. La primera y madre de todas las herejías es el gnosticismo. El gnosticismo. Pues bien, la apostasía, en cambio, es, habiendo recibido la fe, habiendo profesado la fe, renunciar a ella de plano. Ya no es sostener una herejía o un error doctrinal, es ya rechazar la totalidad del depósito de la fe. Y es que hay un paso muy fino entre la herejía y la apostasía, porque todas las verdades reveladas por Dios están interconectadas entre sí. Y en el momento en el que una de ellas cae, todas las demás, por efecto dominó, caen en el alma de la persona que, digamos, es engañada por alguna herejía. Tanto la homosexualidad como la fluidez de género, como la ordenación de mujeres, son ideas, son doctrinas que no han sido enseñadas por la revelación de Dios, que es el objeto de estudio de la teología. La teología, como toda ciencia, tiene un objeto de estudio. Y el objeto de estudio de la teología no es Dios, sino la revelación divina, la revelación de Dios. Y claro, la Iglesia se fundamenta, tiene su razón de ser y obrar en la revelación de Dios. La Iglesia vive porque cree que Dios se hizo hombre, que murió y resucitó por nosotros, y nos vino a enseñar la verdad sobre lo que es el hombre, sobre lo que es el mundo y sobre lo que es Dios. Y por eso hay cosas que a veces, o constantemente a lo largo de la historia, los hombres no entienden, los hombres no aceptan. Pero no es porque falle lo que Dios ha enseñado, o porque falle lo que la Iglesia ha entendido de lo que Dios ha enseñado, porque con la misma garantía de la verdad de lo enseñado por Dios está la garantía de que la Iglesia aprenda lo que es lo que Dios ha enseñado. Lo que sucede es que, por el pecado, la mente de los hombres se oscurece. La capacidad de pensar se denigra por el pecado. Por el pecado. Y la Iglesia está en el mundo para lavar el pecado, porque Dios le ha dado esa autoridad y esa potestad en su humildad, en su sabiduría, en su amor y santidad. Y cuando la Iglesia sostiene algo, como puede ser la ordenación de varones, no lo hace porque haya hecho una reflexión intelectual pensando que eso es lo mejor. No, no, no. Lo hace porque eso es lo que Dios le ha enseñado. Y quien no acepta eso, no acepta que Dios pueda enseñar. No acepta que la Iglesia pueda aprender y enseñar lo aprendido. Quien no acepta eso, irremediablemente, se cree más listo que Dios y que la Iglesia. Os aseguro que tiene un sentido que eso sea así. Os aseguro que Dios no lo ha hecho porque sí. Del mismo modo que no ha hecho porque sí que solamente las mujeres puedan engendrar vida en su seno. No lo ha hecho porque sí. Tiene un sentido. Podremos hablar otro vídeo sobre por qué los hombres son los que reciben la ordenación sacerdotal. Podemos hacer un vídeo sobre el sentido profundo que tiene el hecho de que el ser humano sea hombre y mujer. De que Dios haya creado al ser humano hombre y mujer, a diferencia de los ángeles que los ha creado sin ninguna distinción sexual. En cambio nosotros, sí. Y atacar la realidad sexual del ser humano es atacar al mismo Creador. Pensar que el hombre puede hacerse a sí mismo de un modo distinto a como Dios lo ha hecho es pensar
que Dios sabe menos que el hombre. Y claro, pues la gravedad de lo sucedido en el Sínodo de Alemania no es tanto la herejía que sostiene y la apostasía en la que desemboca dicha herejía. Lo grave es que los que sostienen eso están verdaderamente en peligro. En peligro de perder la comunión con Dios, perder la gracia de Dios y por tanto la alegría verdadera. Continúa Carlos Esteban diciendo que en su declaración, Brad Müller señala que las decisiones de los obispos alemanes, la mayoría de los cuales apoyaban las declaraciones heréticas, contradicen, abre comillas, contradicen diametralmente las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica. Se pregunta si se han olvidado de los juramentos que hicieron en su ordenación sacerdotal y luego en su consagración episcopal. Se pregunta si han olvidado. Las recientes decisiones de la Asamblea Alemana revelan para él, abre comillas, una concepción de la Iglesia, de la doctrina, de la fe y la moral, que está a años luz de la auténtica proclamación de la fe de la Iglesia. Así es, hermanos, así es. El camino sinodal alemán parece pensar que puede adaptarse al Zeitgeist de su tiempo, olvidando la revelación de Dios. Al cardenal Brad Müller esta actitud le recuerda a, abre comillas, esa rebelión del hombre contra su creador, como la toma fatal del fruto del árbol prohibido, que en el curso de la historia humana se ha repetido una y otra vez, y en formas siempre nuevas, y ha resultado en ríos de sangre y lágrimas. Sí, así es. Como historiador de la Iglesia, el prelado de 93 años también ve un paralelo con las luchas de los siglos IV y V, y esto es lo que os digo que me ha llamado mucho la atención, abre comillas, cuando la mayoría de los obispos orientales de la herejía arriana negaban la divinidad de Jesús, mientras que San Atanasio, perseguido por ellos, fue expulsado varias veces de su sede episcopal y tuvo que huir. Pronto los ejércitos del profeta de la Meca cayeron sobre estas iglesias, dejándolas en humo y ruinas. Las consecuencias de la herejía son la sangre, las lágrimas. Es así, hermanos, es así. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Pues toda una sangría en Europa que duró muchos años, muchos años, muchos años. Realmente estamos en un momento muy complicado como Iglesia, porque ese cisma profetizado por la beata Ana Catalina Emmerich, el mayor de la historia, pues realmente va a ser así. No solamente por el hecho de que una gran parte de los bautizados se desliguen, se separen del depósito de la fe, sino que es que además el número de separaciones, el número de interpretaciones erradas del depósito de la fe y la revelación va a ser mayor que nunca. Pues bien, hermanos, esto que está pasando, la permisión de este sínodo, la falta de corrección, que no la va a hacer el antipapa, por supuesto, es una consecuencia directa de algo que escribió Bergoglio al principio de su falso pontificado en Evangelii Gaudium, número 32. Os invito a leerlo, de cómo él a ella insinúa que las conferencias episcopales han de tener una autonomía ya no solo pastoral, sino también doctrinal, cargándose por completo la esencia jerárquica de la Iglesia. En ese número 32 de Evangelii Gaudium podéis leer cómo él, Bergoglio, el antipapa, lo que pretende es reinterpretar el papado y por tanto reinterpretar la Iglesia y por tanto reinterpretar el depósito de la fe. Y por tanto
Conducir a las almas no por el camino de la cruz ni de la verdad, sino por el camino cómodo, ancho de la perdición. El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Veremos cómo desemboca todo esto, qué tipo de precedente supone para el resto de conferencias episcopales del mundo, pero auguro un panorama mucho más devastador, como os decía el otro día en el vídeo sobre la gran tribulación, esa gran tribulación espiritual que vivirá el pueblo de Dios, los verdaderos creyentes, los que aspiran a ser esa iglesia remanente, ese pequeño resto. Pues auguro que los próximos años pues, van a ser cada vez peores. Y solamente nos podremos aferrar al Santo Rosario y el que tenga la gracia y la bendición también a la Eucaristía. Pero vienen tiempos muy difíciles, hermanos, muy difíciles. Y estoy convencido desde hace tiempo, y siempre lo digo, que Benedicto XVI es el reloj, que cuando él muera, empezarán a desencadenarse graves y numerosos males sobre la humanidad. A veces los males son silenciosos, no se notan, pero llega un momento en que estallan. Y esa es la sensación que tengo, ¿no? Como que se está gestando algo muy grave, que es la aparición del anticristo. Y el engaño masivo al que va a someter a la inmensísima parte de la humanidad, prometiendo soluciones materiales a un problema que él mismo habrá creado mediante el precio de la apostasía de la verdad. Leed el catecismo en los números 675, 676, 677 y encontraréis un poquito más detalladamente de lo que hablo. Os dejo esos puntos también en la descripción del vídeo. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.